el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús, soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan una palabra de iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, con una palabra de iluminación. Bueno, vamos a bendecir, vamos a aplaudir para recibir la palabra con éxito. ¡Qué bendición! El libro que estamos usando es el libro de los Juan, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 10, tenemos la conversación que presenta Jesús con Pilato. Es el tema que es el texto base que estamos utilizando para dar apoyo a esta enseñanza, a esta serie de enseñanzas que estamos dando acerca de lo que es la excelencia, lo que es principios de autoridad. Présteme atención, por favor. El Evangelio de Juan, oído por favor, preste atención, 19:10. Dice, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por esto el que me ha entregado a ti, dice, mayor pecado tiene. Acuérdense que explicamos bien esa noche, que allí cuando dice mayor pecado tiene, no está hablando de algunos textos, no aparece el término amartía, sino aparece, el término que aparece es condenación, es decir, ha entrado en un terreno de condenación. Eso lo conversamos anoche. Dimos una introducción de la importancia de lo que es conocer la materia. Hablamos del sistema, y cuando, escuche bien esto, que cuando hablamos de un sistema, no nos referimos al sistema del mundo. Acuérdense que el término sistema es utilizado para hacer aplicaciones de acuerdo al pensamiento del que emite, del emisor. Y cuando yo estoy ministrando, estoy enseñando, pues por lógica se debe entender que estamos hablando del sistema de Dios, del sistema, del componente que un sistema, lo decía yo anoche, es el conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. De eso es lo que nosotros estamos hablando. ¿Okay? No me lo confunda con el sistema del mundo. El mundo tiene su sistema, su forma de vivir, su forma de moverse, eso es otra cosa. No confunda una cosa con la otra. Aquí estamos hablando del sistema de Dios. Y hablamos que es importante conocer todo lo que tenga que ver con el sistema de la autoridad para poder ejercer autoridad y poder alcanzar los objetivos y poder disfrutar del Evangelio, porque el Evangelio hay que disfrutarlo. El Evangelio no es una carga. Claro, se hace una carga, o Galileo lo que voy a decir ahora, el Evangelio, y no en sí el Evangelio, porque la palabra Evangelio significa buena nueva, sino los principios que están establecidos, las demandas de Dios, por causa de vivir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, se hace pesado o se hace una carga para la gente que son indisciplinadas, para gente que no asumen sus responsabilidades cuando conocen un principio que está establecido en la palabra, pues simple y llanamente yo voy a vivir lo que está ahí establecido. Cuando yo soy una persona indisciplinada, que vengo de un mundo sin disciplinas, haciendo lo que me da la gana, haciendo el desastre, tirando, llevando, haciendo y deshaciendo, pues cuando llego a la iglesia me conseguimos con unas disciplinas que Dios las estableció y que yo debo someterme a ellas, y me cuesta muchas veces vivir en ellas. ¿Ya? Hoy nos toca hablar acerca de quién es la fuente de la autoridad. Es importantísimo poder entender esto. ¿Por qué? Sabemos, según el pasaje que hemos leído, Juan 19, 10, 11, la autoridad está en Dios, es inherente en Dios, es absoluta de Dios y es delegada a los hombres. Eso nosotros lo sabemos. Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Entendemos? Entendemos que la fuente de la autoridad es Dios
La autoridad en Dios es inherente, absoluta. Él es el autor de la autoridad. Dios es autoridad. La autoridad es parte de su naturaleza. Hablar de la autoridad es hablar de Dios, hablar de Dios, hablar de la autoridad. ¿Ya? Pero hay razones el por qué Dios es la fuente de la autoridad. Y observe bien esto. ¿Por qué hay razones? Porque esto no cuadra en el sistema de la autoridad. ¿Ya? Yo siempre tengo la razón porque soy la autoridad. No. Yo siempre tengo la razón porque soy la autoridad. No. Yo ejerzo autoridad, siendo la autoridad porque lo que hago ante los ojos de Dios y ante los hombres es razonable. O sea, no porque tú eres la autoridad y porque Dios te delegó a ti autoridad sobre alguien o algo, tú vas a ejercer autoridad quebrantando los principios de la autoridad porque tú siempre tienes la razón porque eres la autoridad. No funciona así. Ese no es el sistema de la autoridad. Entonces, como Dios conoce el principio, Él mismo establece el principio, Dios te da razones el por qué eres la fuente de la autoridad. O sea, no te creas que Dios en el cielo dice, bueno, yo soy la autoridad, yo soy la fuente de la autoridad, que se calle todo el mundo porque yo soy Jehová, yo soy el punto, yo soy yo, pues ¿cuál es el problema? Que ya está, y que calle todo el mundo acá. No, o sea, Dios no trabaja así. Eso es caciquismo, eso es dictadura, eso es una teocracia, eso es autocracia. Eso no es teocracia. Dios no trabaja así. Ese no es el Dios que tenemos en el cielo, el Dios que es obstinado, amargado, el cacique, el que está sentado, el dictador, el que está sentado en una silla, y entonces los evangélicos tienen que hacer lo que le da la gana, lo digo en el sentido vulgar, en el sentido obsceno, en el sentido donde se quebrantan todos los principios, porque ese es el Dios que muchos evangélicos tienen en la iglesia. Esa es la mentalidad de Dios. O esa es la mentalidad que tienen muchos creyentes en la iglesia de Dios, que el Dios que está en el cielo es el Dios que sana, el Dios que enferma, el Dios que quita, el Dios que da, el Dios que bendice, el Dios que maldice, el Dios que produce tragedia en los hogares cristianos. Ese es el Dios de la iglesia, de muchos creyentes. Y ese no es el Dios que presenta las Escrituras, eso no es lo que presenta la Biblia. Razones, claro, hay razones por qué los hombres en el Antiguo Testamento escribieron tragedias atribuyéndoselas a Dios, porque no se conocía el poder satánico, no se conocía el mal. Cuando usted conoce lo que son dos tipos de inspiración, que es teuneuto y ferómeno, que son dos tipos de inspiración que aparecen en las Escrituras, usted se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento hubo manifestaciones, tragedias, que en el caso de Samuel, cuando dijo que Dios envió un espíritu malo para atormentar a Saúl, eso fue lo que Samuel vio, eso fue lo que le escribió, pero el espíritu malo no vino de Dios. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en cual no hay mudanza y sombra de variación. Si en Dios no hay mudanza y sombra de variación, indica entonces que Dios es inmutable, y la inmutabilidad de Dios tiene que ver con que Dios no cambia. Si Dios no cambia porque es inmutable, en Él no hay mudanza y sombra de variación, quiere decir que toda buena dádiva vino, viene y vendrá de Dios, porque Dios no cambia. Es sencillo así. ¿Por qué me le atribuyeron a Dios las cosas malas? Bueno, eso fue lo que Samuel vio. Eso fue lo que Job vio. Job le atribuyó a Dios las cosas malas. Al final, Dios se le aparece a Job en un torbellino y le dice, ciñe tus lomos y contéstame. En otras palabras, prepara el entendimiento para que puedas comprender el discurso que te voy a dar, después para que podamos hablar. Y Dios le da un discurso a Job. Al final del discurso Job dijo, de oídas que había oído, ahora mis ojos te ven cosas que no entendía, decía. Job se dio cuenta que las cosas malas no venían de Dios, que venían de uno llamado diablo. El tipo se dio cuenta. Ahora, que Moisés, que fue el que escribió el libro de Job, recibió por inspiración dichas informaciones, que fue lo que dijo Job, y las escribió tal como Job la dijo, aunque Job estaba equivocado. Dios no responde por lo que Job dijo. Dios responde que se escribe lo que Job dijo, aunque lo que dijo sea mentira y haya contradicción en lo que él dijo.